Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Padre amado, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Hoy, querido Dios, agradecemos el confiarnos la vida otra vez. Agradecemos su presencia bendita. Damos gracias por que nos dio a Cristo Jesús. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Le pedimos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que nuestra mente sea llena de su palabra, que su Espíritu tenga acceso a nuestro ser y nos cambie, nos transforme en personas que reflejan la imagen de Cristo Jesús. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor. Háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos siguiendo con la serie La ética de la oración. Y si quiere ponerle un título a esta presentación, póngale este título. Para el joven cristiano. ¿Cuál es el título? Para el joven cristiano. Cuando nosotros estudiamos, cuando investigamos acerca del valor de la oración, descubrimos que no existe nada más poderoso que la oración. La oración hace posible que el ser humano se conecte directamente con Dios. Cuando usted hace de la oración un principio de su vida, cuando usted practica la oración diaria, cuando usted toma tiempo suficiente para estar en esa relación íntima y estrecha con Dios, entonces usted entra a la presencia del Todopoderoso. Cuando usted lee en la historia de la iglesia cristiana, la vida de los hombres más fieles, más poderosos espiritualmente, descubre que el gran secreto estaba en la oración. Si usted estudia la vida de Jesucristo, descubrirá que a veces pasaba noches enteras en oración. ¿Por qué Cristo oraba tan insistentemente? ¿Por qué tenía tanto afán por la oración? ¿Cuál era el secreto de la vida de Cristo con relación a la oración? Si usted sigue mirando al apóstol Pablo, si sigue mirando en toda la Biblia, descubrirá eso. Pero en la historia de la iglesia cristiana, usted descubrirá que hombres como Martín Lutero pasaban cada día no menos de 3 horas en oración. La cantidad de tiempo que usted pasa en oración determinará la calidad de vida que usted viva. A usted le irá distinto si toma más tiempo para la oración. La oración hace posible que la mano todopoderosa de Dios obre y actúe no solo en su favor, sino en favor de la gente con la que usted trabaja. El verdadero éxito no se mide por la cantidad que usted produce. El verdadero éxito se mide por la piedad de la vida que usted lleva. Y usted no podrá tener una vida piadosa si no vive suficiente tiempo en oración. El secreto del éxito completo está en la oración. El único termómetro para medir la vida espiritual es la oración. ¿Cómo andan tus oraciones? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Determinará cómo está tu éxito espiritual. Eso es determinante. Eso es de vida o muerte. Sin embargo, como el título dice, para el joven cristiano queremos dar algunas recomendaciones para que tu oración sea más poderosa. Recuerda, tenemos un deber y compromiso con Dios, pero también con los seres humanos. Cuando descubrimos lo que Dios quiere en relación a nosotros y Él, y descubrimos también lo que Dios espera en nuestra vida con los seres humanos, entonces descubrimos un tesoro tan grande y maravilloso que hace posible que nuestras oraciones sean más poderosas. Y cuando nuestras oraciones son más poderosas, vemos en la vida de los demás
cómo el poder de Dios actúa, los cambia y los transforma. Mientras más tiempo dediques al trabajo, es posible que produzca más. Pero si dedicas más tiempo a la oración, se multiplicará tu producción porque es Dios quien realiza su obra. Amén. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cristo dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave no está en nosotros, la clave está en Dios. Por eso, si aprendemos estos principios que compartiremos y lo aplicamos, notaremos que a partir de hoy nuestra vida entrará en otro rumbo, en otro derrotero. Tendremos una nueva cosmovisión de la vida porque estaremos mirando con los ojos de Dios. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor como buena y válida, cuando hacemos de la Biblia nuestra guía, el mapa de nuestra vida, y transitamos por ese camino, entonces el brazo todopoderoso de Jehová se manifiesta en nuestro beneficio. Entonces, y solo entonces, nos convertimos en templos para la morada del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo y la simiente que viene de lo alto, la simiente que está en nosotros, producida por la Santa Palabra, se enriquece, se fortalece y ocurre en nuestra vida como en la vida de Pablo y de Pedro. Cosas sobrenaturales empiezan a aparecer, a ocurrir en nosotros, porque estará obrando en nuestro favor el Todopoderoso Jehová. Trabajemos con esto, veamos cuáles son estos principios, cuáles son estos criterios divinos, cuáles son estas ideas del cielo, cuáles son estos consejos que Dios tiene para el joven cristiano. Vivámoslo, practiquémoslo y entonces veremos la gloria de Dios. Comencemos. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Mire qué cosa linda. Hebreos 12, 12. Es bueno saber que el libro de Hebreos es una cristología. Está centrado en Cristo, tiene que ver con Cristo, nos enseña la vida de Cristo, el sacerdocio de Cristo. Hay muchas cosas interesantes que decir. Por ejemplo, si usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿cómo dice? Dice Dios. ¿Cómo dice? Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El libro comienza con la palabra Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Qué está diciendo? Que Dios habló en la antigüedad por los profetas de muchas y diferentes maneras, pero que ahora nos habla por el Hijo. Todo el libro de Hebreos está enfocado en la persona de Jesús. Cristo superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo el mundo. Y todos tienen que arrodillarse a adorar a Cristo, incluyendo a los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 6. En el versículo 8 dice que Cristo es un ser divino y tiene su trono. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y entonces presentas, amor a la justicia, aborrecido de la verdad, por lo cual te hundió Dios, el Dios tuyo, como le alegría más que tus compañeros. El libro presenta, exalta y guía y nos pone a Cristo en lo más alto. De manera que cuando conocemos Hebreos, conocemos a Jesús. Sin embargo, cuando usted lee Hebreos, es saludable que lea el libro de Gálatas también y el libro de Romanos. Si usted combina Romanos, Hebreos y Gálatas, tiene 3 libros que le ayudarán a entender la belleza y la santidad de la salvación y tendrá una visión más clara de Jesucristo. En la medida que usted conoce más a Jesús, se identifica más con Jesús, profundiza más con Jesús, la vida suya cambia y se transforma. Porque somos cambiados en lo que miramos, ¿o no? Somos transformados por lo que contemplamos. ¿Es así o no es así? En uno de nuestros libros dice la sierva de Dios que nos transformamos a aquellos que contemplamos. Por tal razón, Hebreos es una cristología. Sin embargo, vamos al punto, vamos a lo que nos interesa. Los versículos 12 al 17. ¿Estamos listos? Vamos a leer estos versículos 12 al 17 y luego vamos a ver versículo por versículo, en una forma abreviada, la belleza y la santidad de esta parte de la Biblia. ¿Estamos listos? Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. ¿Cómo dice? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y qué cosa dice ahora?
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el apóstol, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Con qué cosa dice? Con lágrimas. Vamos a trabajar en el versículo número 12. ¿Qué tiene que ver la oración con el versículo 12? ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Mire su palabra, mire la Biblia. Dice, por lo cual, ¿qué cosa? Levantad las manos caídas y las rodillas, ¿cómo? Paralizadas. Cuando usted mira el sentir y el enfoque del autor, se da cuenta que en el versículo 12, él empieza a mostrarle a usted un camino de deberes, de cosas que deberíamos hacer para beneficio nuestro también, pero más para beneficio de los demás. El versículo 12 nos dice, ten en cuenta a los más débiles. No piense tanto en ti mismo, mira a tu alrededor y por favor ayuda a los que están caídos, ayuda a los más débiles. Versículo 12 dice, levantad, ¿qué cosa? Las manos caídas y las rodillas, ¿cómo? Paralizadas. Cuando Dios ve en usted el interés de ayudar al otro, entonces Dios se muestra interesado en ayudarle a usted. ¿Es así o no es así? Cuando Cristo viene, según San Mateo capítulo 25, hace un juicio y hay dos grupos. Los que están a la derecha son las ovejas y los que están a la izquierda, los cabritos. A los de la izquierda les dice, apartaos de mí, malditos. A los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre. Ponga cuidado ahora, por favor. Cuando Cristo viene, hace un juicio práctico, no un juicio práctico. Hace un juicio basado en la praxis. San Mateo capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. No dice conforme a su práctica. En español dice conforme a sus obras. En griego dice conforme a su praxis. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué cosa es esto de la praxis? Le invito a que vaya a la página lavozdelconsolador.org. Hay muchas series que hemos desarrollado sobre la praxis para que tenga una idea amplia y profunda de esta palabra. Haremos una pequeña definición de lo que es la palabra y le presentaremos una idea un poquito clara para que entienda esto. La praxis a la que Cristo se refiere, la praxis que utilizará Jesucristo para hacer el juicio cuando Él venga, puede definirse de esta manera. Praxis, una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. ¿Cómo se explica esto, pastor? Si usted tiene un árbol de manzana, ¿qué produce el árbol de manzana? Manzana. ¿Y si es de naranja? Naranja. Se supone que si usted es cristiano, vivirá una vida como cristiana. Y si usted no es cristiano, vivirá una vida que no es cristiana. Por eso, hay una praxis que es positiva y una praxis que es negativa. Cuando usted lee el capítulo 8, versículo 13 del libro de Romanos, ve que dice las obras de la carne, la praxis de la carne. ¿Recuerdan ustedes lo que se llaman los frutos del Espíritu? Y los frutos de la carne, ¿se acuerdan en Gálatas capítulo 5? Entonces, la vida suya mostrará su praxis, o mostrará la praxis del Espíritu y los frutos del Espíritu, o mostrará los frutos de la carne. Por eso, aquí el versículo 12 dice, tengan en cuenta, ayuden ustedes a los que están desanimados y caídos.
Por eso en el capítulo 25, versículo 31 de San Mateo dice, venid a mí todos los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel y vinisteis a ver. Una vida práctica, una vida real, no una vida ilusoria. ¿Se entiende la idea del versículo 12? ¿Se entiende o no se entiende? O que fulano está flojo, tengo que ayudarle. O que fulano no viene a la iglesia, hay que ver qué es lo que le pasó. O que este tiene una necesidad, tengo que ver cómo le meto la mano, cómo le ayudo. ¿Se entiende la idea del versículo 12? Ayuda al que está débil, ayuda al que está caído. No lo deseche, no lo ignore. Y es parte del principio que establece Jesús. Y cuando usted lo hace, todo el cielo se pone del lado suyo. Porque justamente Dios es clemente y misericordioso. Mire, es cosa tan interesante. Cuando usted lee la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, cuando Dios anuncia su nombre, repite 3 veces una sola palabra. ¿Cómo es posible que Dios, la sabiduría infinita, el que todo lo puede, se le acaben las palabras? Cuando usted escribe un párrafo y repite una misma palabra más de una vez, el que va a leer dice, este tipo está flojo, su lenguaje está flojo. Entonces, ¿cómo es que la sabiduría infinita repite 3 veces la misma palabra con relación a su persona? ¿Será acaso que a Dios se le acabó el lenguaje, el vocabulario? ¿Se le acabó el vocabulario de Dios? No. Lo que Dios quiere hacer un triple énfasis en cómo es su carácter en beneficio para usted. Oiga, qué cosa linda. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Sí. Miren, le voy a decir una cosa. Hace 40 años que camino con el Señor. Y todos los días de mi vida se me van horas en estudiar. Pero me descubro cada mañana, mientras más estudio, que nosotros somos más ignorantes. Porque mientras más aprendemos de Dios, significa que sabemos menos. Para usted creer que sabe, tiene que dejar de estudiar. Y entonces quédese con lo que ya recibió. Entonces ya usted cree que sabe porque sabe lo que sabe. Pero no sabe lo que no sabe. Y si no sabe lo que no sabe nada. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Decía un tipo una vez, pensaba cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era un loco en pensar que algo sabía. Pues si Sócrates decía, allá en épocas pasadas, con modestia no muy afectada, yo ni aún sé que no sé nada. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Mientras usted más conoce a Dios, descubre que usted no sabe nada. ¿Quieren que leamos estos 2 versículos para que vean la palabra, por favor? Vamos rapidito. Y allí vamos a ver al mismo Dios cumpliendo el versículo 12. Mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Pienso que Dios tiene un cariño muy especial por ustedes. Porque la verdad que cuando yo venía para acá, no estaba pensando que iba a tener un culto en la mañana. Eso no estaba ni en mi agenda ni en mi mente. Pero el Señor no, estaba en la agenda y en la mente del Señor. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios es un Dios de amor. A mí me encanta el Señor. ¿Qué dice el versículo 6? Me encanta. Recuerden que vamos a buscar una palabra. ¿Cuál es la palabra que vamos a buscar? Misericordia. ¿Cuántas veces aparece? 3 veces. Versículo número 6. ¿Qué dice? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Y aquí viene la primera palabra. ¿Cómo dice? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántas veces van? 2. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares. ¿Cuántas veces van? 3. ¿Cómo es que Dios tire 3 palabras en apenas un parrafito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer énfasis? La palabra misericordia significa que Dios descubre tu necesidad y la suple. ¿Qué es misericordia? Dios descubre tu necesidad y ¿qué cosa? Y la suple. ¿Tiene eso que ver con el versículo 12 de Hebreos 12:12? Sí. Sí, Dios suple tu necesidad. Él quiere ser la persona que te habilita para ayudar a suplir la necesidad de los demás. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Oiga, ¿le gustaría a usted ser la mano de Dios? ¿Cuánto quisieran ser la mano de Dios para ayudar a la gente en sus necesidades? Alabado sea Dios. Ese es el punto. Eso es lo que está diciendo Hebreos 12:12. Y si nos quedamos ahí, podemos pasarnos la mañana mirando cómo Dios ha hecho eso por los siglos de los siglos. Pero acuérdense que son hasta el 17 que hay que llegar. Y apenas estamos en el número 1. Hebreos 12:12. ¿Cómo dice el versículo 12? Ten en cuenta a los más débiles. No los
descuides, no los rechaces. Dice el versículo 12, por lo cual, ¿qué cosa dice? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿cómo dice? Sanado. ¿Qué está diciendo? Ayúdalos, dales un buen testimonio, sé un buen ejemplo para ellos, que cuando te miren se enderecen, que cuando te miren se levanten, que cuando te miren se animen, que cuando te miren se motiven, que cuando te miren se iluminen. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que hay gente en la iglesia que cuando usted lo contempla como que usted se anima a ser más fiel a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como que usted oye, pero ven acá, usted como que se motiva a seguir el camino. ¿Sí o no? Cuando llegué a la iglesia había un muchacho que era fisiculturista. Josaleta, oiga, ¿le gusta el chisme a usted? Déjeme contarle este chisme, el liazo que se armó. Oiga esto. Y llegó a la iglesia, un adolescente, 18 años, a la iglesia de Gascue. Y entonces al año le entrego mi corazón, año y 6 meses le entrego mi corazón a Jesús y me bautizo. Entonces había un joven en la iglesia, muy estudioso de la Biblia, un tipo muy circunspecto, muy, ¿me entiende? Muy fiel. Y yo llegaba y me encantaba oír cómo hablaban ellos, porque ¿qué sabía yo de Biblia ni de nada? Pero eso es antes de bautizarme. Y me sentaba a oírlo a ellos, que no, que el apóstol Pablo, no, que el apóstol Pedro, no, que el espíritu de profecía, no, pero con mucho cuadro, y no, que Daniel dijo, no, que el tiempo del fin. Había una palabrita que ellos usaban que yo ni idea tenía qué rayo era eso, y pero ¿qué será lo que están mencionando? No porque decían la sierva del Señor, ¿y quién será la sierva del Señor? No que en el tiempo del fin. Pero vi una palabrita, no que maranata, no que sí, que bueno, un reguero de palabras que usaban que decían, ¿qué será esto? Oye, me dio un coraje porque yo no sabía y a mí nunca me gustó ser ignorante. Pastor, me puse a estudiar y a leer. Bueno, pero eso eran los, ¿entiendes? Los jóvenes que estaban top, eso eran la gente de arriba. Y dije, tú verás que voy a aprender y me voy a meter en el lío ese para también hablar y decir algo porque yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Años, 6 meses. Ay, Señor, cómo es Jehová. Pero en ese equipo de muchachos yo veía lo que yo quería hacer. Me inspiraron. ¿Qué cosa? Me inspiraron. Tenemos un equipo de baloncesto, pero estos muchachos, este tipo era fisiculturista. ¿Saben cómo son los fisiculturistas, verdad? ¿Entiendes? No. Y una me decía, esa me que está levantando pesas, a mí no me gusta. A mí me gusta correr, me gusta jugar al baloncesto, otras cosas, pero en la cuestión de Biblia se sentaban y hablaban. Y ahí estaba yo como el tonto, y miraba uno y veía el otro, y miraba el otro, y veía el otro. Entonces le dije, no, ven acá. ¿Dónde que ustedes leen para saber de todas esas cosas? Ah, tú tienes que leer el espíritu de la profecía. ¿Qué será eso? Cosa chula, mamacita italiana. ¿Qué es eso? Y digo, ¿dónde está eso? No, mira, son unos libritos rojos. ¿Pero dónde lo consigo? Que tiene que ir a la agencia de publicaciones. ¿Qué sé yo, agencia de publicaciones? Porque nosotros en la iglesia tenemos unos lenguajes que nada más lo entendemos nosotros, ¿o no? El espíritu de profecía, qué sé yo, qué espíritu de profecía. Que la agencia de publicaciones, qué sé yo, qué es agencia de publicaciones. O háblate con un colportor, qué sé yo, lo que es un colportor. O sea, yo no entiendo lo que ustedes están diciendo. Entonces dice el otro, explíquenle que él acaba de llegar, él no sabe. Entonces me explicaron, y un libro valía 5 pesos en ese tiempo y yo ganaba 110 al mes. 5 pesos eran 5 pesos, compadre. Compré mi deseado de todas las gentes. Y ese libro cambió mi vida. Compré Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles y Conflictos de los Siglos. Me leí esos 5 libros. Tomé la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y me la leí. Volví a leer los 5 libros. Volví a leer desde Génesis a Apocalipsis. Volví a leer los 5 libros. Volví a leer de Génesis a Apocalipsis. Y entonces un día, hubo una reunión en el Jardín Mirador Sur y se reunieron los pesados, el pastor Abraham Hidalgo y los ancianos. Y estaban los pesados. Y bueno,
Y ahí vinieron también el equipo juvenil, ¿entiendes? Cosas lindas, mamacita linda. Y ahí está, porque déjense de monería. En la iglesia son muy cuadrosas la gente, ¿o no? Y algunos ya se creen que son los eruditos y cuando hablan, es cosas lindas, cogen unos cuadres tan raros que a mí me daba risa. Bueno, yo vengo y me pongo ahí a mirar y empiezan a hacer preguntas, y a responder y a contestar, si todos los eruditos, y apareció una pregunta en escena, compadre, y todo el mundo se quedó mudo. No le voy a decir cuál pregunta fue porque ustedes son muy chismosos también. ¿Ustedes quieren saber qué pregunta era, no? Sí. ¡Pum! Aparece esta pregunta en el escenario. Y bueno, yo acabo de leer 3 veces el deseo a toda la gente, y el deseo a toda la gente explica esa pregunta y la explica con detalles. Y yo me quedo mirando que creo que los eruditos van a... ¿Me entienden? Y veo que nadie dice nada. Entonces dice el pastor, creo que dice el pastor, creo que sería bueno que investigáramos esa pregunta. Y que sería bueno que investigáramos esa pregunta. Y yo me quedo mirando y miro a un duro que hay ahí, yo no voy a decir el nombre porque es mi familia. Y ese era duro, ese tipo es duro, con Biblia, Espíritu, profecía, toda esa cosa. Y vos que no dice nada. Y sigo mirando todo lo de la gente y digo, Y miro el equipo juvenil, todo el mundo, bueno, entremos en otra cosa, dicen. Y levanto yo la mano. Y me miran todo como quien dice, y o sea, nadie sabe que estoy leyendo y estudiando como loco. Y me mira el pastor que me bautizó y me miran y todos me miran así como, ¿me están entendiendo? ¿Qué le pasa a este? Y yo con mi cara de, yo no fui. Casi me estaban ignorando, como dice ¿qué le pasa? Y sí, dice el pastor, como por cortesía, sí, fulano. Y le digo yo, Rosalita, mamá, mire, yo le voy a decir una cosa, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. Le digo, disculpen, pero esta conversación está muy interesante. Sí, como quien dice, todo el mundo sabe que esta conversación está interesante. Y le digo, sería bueno que leyeran el deseo a toda la gente. El capítulo tal, la página tal, a la página tal. Pienso que ahí dice algo. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Y aparece un fulano que dice, yo tengo el deseo de toda la gente aquí. Digo, pues léelo. Compadre, un silencio de muerte. Cuando la sierva de Dios comenzó a explicar y a dar la respuesta al punto de lo que estaban hablando. Y se quedaron con un silencio, pastor. Y cuando terminaron, entonces me miraron con cara diferente. Y el amigo que le estoy contando me mira y se sonríe, como quien dice, oye, mi pupilo, o sea, porque se supone que yo era, ¿me están entendiendo? Yo era el ignorante que estaba ahí aprendiendo y oyendo de ellos. Y me quedé calladito, yo no he dicho nada. Y siguieron con sus preguntas y todo el mundo hablando y calladito. ¡Pah! Vuelve otro tranque en la cosa. Y ahora me miran. Y yo no quiero hablar porque yo quiero evitarme problemas de que haya... y digo, bueno, yo les recomiendo que lean en la Biblia tal libro, capítulo tanto, versículo tanto, tal libro, capítulo tal libro, y le di hay un reguero de versículos de la Biblia, y en el Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas dice, en la página tanto, sería bueno que lo leyeran. No, porque ese libro no está aquí. Y en ese tiempo no había ni Google, ni esa bobería de celulares, ni nada de eso. Yo estoy hablando de ustedes cuando Jesucristo vino, que no había nada de esas cosas. Y entonces, no. Digo, bueno, pues si quieren yo le digo lo que dice. Pues dilo. Lo que ella dice, ta. Y se quedaron mirando como, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? La Biblia dice la sierva de Dios, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Si usted estudia la Biblia sistemáticamente, el cerebro se le desarrolla. Que la gente dice, esto no puede ser. Esa cabeza suya se convierte, ¿qué Google ni Google? Se convierte en algo maravilloso. Porque ¿cómo se compara Google con el Espíritu Santo? ¿Se entiende o no se entiende?
¿Se entiende o no se entiende? Y así entonces nosotros ayudamos a los que están cayendo en la iglesia. ¿Es hermoso o no es hermoso? La segunda parte del chisme no se la cuento porque, bueno, ya es otra historia. Cómo la historia pasó y el amigo que le conté se fue de la iglesia, cometió unos errores y unas cosas. Y de repente ya yo estaba grandecito, ya era pastor, ya con la experiencia, nos encontramos en Nueva York. Y de repente el amigo viene, estaba mal en la iglesia, el tipo estaba acabado, pero yo no lo sabía. Así que cuando yo lo vi me emocioné y me llené de tanta alegría y empecé a hablar de un amigo que tuve que fue una inspiración para mí cuando era un adolescente, cómo me ayudó, cómo me guió, cómo me orientó, cómo me inspiró a estudiar la Biblia, a investigar, y hablé de ese amigo y de repente, pastor, señalo, y gracias a Dios que el amigo está aquí, es fulano de tal. Se armó un escándalo, compadre. Pero ese testimonio le transformó la vida. Arregló sus cosas con su familia, se reconcilió con Dios y se convirtió otra vez en un líder poderoso para la gloria de Dios. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? Ten en cuenta a los que caen, ayúdalo a levantarse. Haz una senda derecha para que no se salgan del camino, que no se salgan de la senda. Dale un buen ejemplo y un buen testimonio para que se mantengan en el camino correcto. ¿Es lindo o no es lindo? Oiga, qué cosa linda. Ayúdalos, dales un buen testimonio, sé un buen ejemplo para ellos, anímalos, allánales el camino. Tenemos un deber doble. Número 1, un deber hacia Dios, el de presentar un corazón limpio. Y número 2, un deber hacia nuestros semejantes, mostrar una vida íntegra. Es deber del cristiano mostrar a los demás un camino recto para andar, mantenerles en el buen camino por el ejemplo personal. ¿Y qué más? Me gusta este comentario que estoy leyendo y dice, y quitar del camino todo lo que les pueda hacer tropezar, facilitarles la marcha a los que tienen pies débiles o inseguros. Uno debe ofrecer su corazón a Dios y el servicio y ejemplo a sus semejantes. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Lo interesante es que tu vida se convierte entonces en una inspiración no solo para los que te conocen aquí, sino para los que no te conocen están allá. De repente te conviertes en un modelo a imitar. Te conviertes en un instrumento del cielo que ayuda, que hace crecer a los que están distantes. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Han visto cuando usted está en un lago y tira una piedra, que la piedra cae? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No han visto que se hacen círculos concéntricos que van saliendo para afuera, para afuera, para afuera? Una vida sencilla y humilde, que usted cree que no afectará a nadie, entonces se convierte en una vida que bendice a millones en el mundo entero. ¿Es así o no es así? Eso es lo que el apóstol está tratando de decir. Vamos a leer una cita de la Biblia, por favor, en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 32. Mire qué cosa linda. Proverbios capítulo 4, versículo 32. Recuerde, estamos trabajando con el título para el joven cristiano y estamos en la serie La ética de la oración. Proverbios capítulo 4, versículo número 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué dice? Tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú guardas, cuando tú cuidas tu mente, de tu mente manará, brotará vida para todo aquel que te conozca. Tu vida se convertirá en una inspiración. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. A ver si podemos llegar al 17. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ya vimos que el 12 y el 13 nos motivan, nos animan para ayudar a los que están caídos, animar y motivar a los que están desanimados, hacer sendas derechas para que los que vienen detrás de nosotros no se tuerzan, no se salgan del camino, caminar en forma recta
y ayudar a aquellos que tienen los pies débiles y que tristemente no tienen la fortaleza que nosotros tenemos. Sin embargo, mira lo que dice el versículo número 14. ¿Qué dice el 14? Dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Ponga cuidado, por favor. ¿En qué está pensando el autor de Hebreo? ¿En qué está pensando el apóstol cuando dice seguid la paz? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué significa la palabra paz en este contexto? ¿Cuál es el valor de la palabra paz? Ponga cuidado. La paz significa todo lo que contribuye al sumo bien del hombre. Y en la mentalidad hebrea, ¿qué cosa es el sumo bien del hombre? Respuesta. En la mentalidad hebrea, esto significa encontrarse en obediencia a Dios. ¿Encontrarse cómo dice? En obediencia a Dios. De tal manera que la paz tiene como sentido, como valor, tomar en cuenta una vida que es obediente a Dios. ¿Quién dijo? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. El Señor Jesús vivió y mostró una vida para que nosotros sigamos su ejemplo. Sin embargo, el Señor Jesús ganó el derecho de hacer posible que usted y yo vivamos en paz. Vivir en paz significa estar plenamente consciente de que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Es una paz que nadie puede quitar. Es una paz que solo Dios puede dar. Por tal razón, mire qué cosa linda dice la Biblia. Vamos a trabajar con la Biblia. Vamos a leer el versículo de Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Nuestras oraciones serán tan poderosas como estemos en comunión con nuestro Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué dice? Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y dice ahora, porque largura de días y años de vida. ¿Y qué dice? Y paz te aumentarán. La palabra ley, la palabra Torah, significa las enseñanzas de Dios, las directrices de Dios, la dirección de Dios. Significa las lecciones de Dios, significa todo el haber, todo el acopio de las enseñanzas divinas. Cuando seguimos las enseñanzas de Dios, entonces el Dios de paz nos hace estar en paz. Y cuando eso ocurre en nuestra vida se convierte en la inspiración para los demás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Lo que más necesita un joven no son lecciones que nosotros le demos. Lo que ellos más necesitan es el ejemplo que le mostremos. Cuando era un joven, como ustedes, y estaba en la iglesia, un día recién bautizado, fuimos a ver una jovencita para motivarla a que viniera a la iglesia, que estudiara la Biblia. Oh, así está linda, compadre. Y llegamos a visitar a la muchacha, y andábamos tres, andaba Ángel Aquino, Simón Mora y yo. Bueno, Ángel Aquino era anciano de iglesia, es el que sabe. Simón y yo estamos recién bautizados y bueno, ¿qué es lo que sabíamos nosotros? De que la obra misionera, estábamos de que la obra misionera, que sabía yo lo que era eso de que era obra misionera. Y cuando llegamos a hablar con la muchacha, yo estoy mirando y oyendo lo que está pasando. Lamentablemente la sangre mía es muy caliente. Y entonces Ángel era muy tranquilo, no, mira lo que pasa, y que enseñándonos, instruyéndonos nosotros cómo se hace. Ay, ya la sangre mía no aguantaba esto, como tanta pasividad. Vamos a meterle. Y tranquilo. Y yo miraba a Simón, que Simón también, estábamos como dos fierecillas, locos por entrar en la conversación, pero ¿qué lo que vamos a decir si no sabemos nada? Y el otro seguía así, tranquilo, hasta que a mí se me ocurrió romper la barda, compadre. ¿Qué me importa? Yo me voy a meter también. Y le digo a la muchacha, mira, ¿tú quieres que yo te diga una cosa? Y Ángel me mira, ¿y qué es lo que te está haciendo? Digo, déjate de monería tú,
déjate de monería. Me mire, sí, déjate de monería. Hay dos caminos. O tú pones la cosa como manda Dios o la pones como manda el diablo. Si la haces como manda el diablo, te lleva el diablo a ti. Mira, enfílate con el Señor. ¿Pero qué relajo es este? Y la muchacha me mira y empieza a reírse. Y entonces me hace así, el que sabe, me dice, como que me espera. No, Ángel, yo no me por nada. ¿Verdad que tú me entendiste? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a estudiar la Biblia para entender y salvarte o te quieres perder? No, yo no me quiero perder. Pues entonces, ¿tú estás claro o no estás clara? Entonces ya. No, que así no es. ¿Cómo que así no es? Ya dijo que sí. Vamos a meterle ahí. Cuando nos fuimos me regañaron, compadre. No, decía, mira Andrés, tú tienes que aprender. Así no es. Tú atropellaste. ¿Tú qué sé qué? Digo, pero dijo que sí. No, que tú no puedes. Es que eso no es así. Tú tienes que ser suave, tienes que ser amable. Dulce, digo, perder el tiempo. Teníamos media hora dando vueltas. Métele de una vez. El sábado siguiente estaba la muchacha en la iglesia. Y nada más preguntaba, ¿y dónde está? ¿Dónde está el joven? ¿Dónde está el otro jovencito? Porque yo tenía 19 años. Así, no, que él es nuevo, que él no sabe. ¿Pero dónde está? Y cuando, oh, mira, aquí vine. Oh, bienvenida. ¿Sabe una cosa? Le dije, ¿de una vez? Yo creo que te voy a ver en el cielo. Pero yo no sé nada de la Biblia. ¿Qué importa que no sepa nada? La cuestión es que tú te decidas por el Señor. Hay mucha gente que sabe y se están perdiendo. Pero yo te felicito, tú estás aquí. No, yo voy a seguir viniendo y voy a estudiar la Biblia. Tú no puedes dar los estudios. Y dije, no, es que yo no sé, yo soy nuevo en esta cuestión. Yo aprendí. Estos son los que saben. No, porque me gustaría que tú me enseñaras y me instruyeras. Digo, perdóname, yo voy a aprender. Yo te voy a garantizar cuando yo aprenda, yo te ayudo. O sea, pero la gente sabe lo que hay en usted o no lo sabe. Vamos a ser sinceros. Entonces, eso es lo que está diciendo el libro. Eso es lo que el libro está diciendo. Eso es lo que dice. Si es verdad que tú eres obediente, la gente notará que en tu vida hay algo que ellos no tienen. La gente notará que tú eres una persona distinta. La gente se dará cuenta que verdaderamente tiene comunión con Dios. ¿Verdad que nos entendemos? ¿Saben qué? Hasta el mismo diablo sabrá que usted está en comunión con Dios. Porque cuando uno es jovencito como ustedes, no me diga que no se le acerque el diablo a tratar de fastidiarle la vida. ¿O no? A ver, si yo no... yo era un atleta, pastor, yo jugaba baloncesto, pero lo más alto de lo más alto. Y mi vida era de un atleta y corría 3 horas diarias y era, pero un atleta, compadre. Y a veces venían unos pichones de demonios que te querían fastidiar la vida. Y había que decirle que no, punto y se acabó, violentamente. Ah, pero tú sí eres raro, decía, porque algunos se la quitaron. No, ella, no. Muchacha, ¿qué es lo que a ti te pasa? En la universidad, yo estudié en una universidad, ay señor, Universidad Autónoma de Santo Domingo, una universidad pública, y recuerdo, ay señor, esto yo no lo quiero decir, pero bueno, ahí va. En la Facultad de Humanidades, yo hice un profesorado, yo enseñaba ciencias sociales en un colegio privado, y bueno, había mucha gente. La universidad tenía miles y miles de estudiantes, y en la Facultad de Humanidades había muchísima gente. Entonces, había una niña que no era de mi carrera, pero un día nos encontramos en la biblioteca, una muchachita muy agradable, se veía muy bonita, ¿me entiendes? Y yo veo que la chiquita como que necesitaba un libro, yo se lo presté, y quería otra cosa, aquí está, y no sabía buscar. En ese tiempo no había computadora en esa bobería, no existía la computadora, por lo menos en esa universidad no había computadora. Sí habían en los centros científicos y esa bobería. Señores, hace rato que yo no estoy hablando de esto. Era como el año 80. Y hace mucho, mi madre. Pasaron 38 años. Y bueno, me encantaba estar en la biblioteca porque era el único lugar que tú podías avanzar, investigar. Y iba con frecuencia a la biblioteca. Y veo que la niñita como que tenía un feeling diferente y no era una muchacha de la iglesia. Y entonces veo que ella comenzó a venir a sentarse cerca de la mesa que yo me sentaba. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta muchacha? Oye, y le gustó el show, el asunto. Y cuando me dice, y cuando tú termines de hacer tu investigación, ¿qué tú vas a hacer? Y yo la miro y me río. Y la miro así, pero muy, la miro y me río. Y digo, pero ven acá, muchacha, ¿cómo que yo voy a hacer? ¿Qué te pasa a ti? No, a ver si podíamos ir a beber un jugo, una cosa que... Y la miro y le digo, la miro y le digo, oye, muchacha, déjame decirte una cosa, mira. Yo soy muy amable contigo y todo, pero yo soy un tipo cristiano. Y dice, eso no importa. Digo, ¿qué es lo que no importa? Que tú seas cristiano. ¿Tú eres una muchacha cristiana? No.
Digo, espérate. Mira, vamos a poner la cosa bien clara. ¿Qué es lo que tú quieres? Y me dice ella, ¿cómo que qué es lo que yo quiero? Sí, porque te veo muy sabrosa. Pongámonos claros. Cosa linda, mamá. Y me dice ella, pero tú sí eres raro. Como quien dice, ¿qué te pasa a ti? Digo, mira, dejemos la cosa clara. Es más, de mañana en adelante te voy a dejar la mesa aquí. Yo me voy del otro lado. Yo le hago una pregunta. ¿No dice Pablo, huye de las pasiones juveniles? ¿Lo dice o no lo dice? En mi vida he aprendido una cosa. Todo lo valiente cae. ¿O no? En mi vida he visto eso. Todo lo que se lo dan de valiente. Y no, yo aguanto. No, yo puedo. Mentira, compadre. Se le lleva el demonio, compadre. ¡Pum! Y cae. Algunos vienen y me dicen, no porque yo. Fulano. Y después lo encuentro que no vienen a la iglesia. Digo, acá yo no te voy a la iglesia, ¿qué te pasa? No. Alguien bien decían que estoy en un periodo de baja espiritual. Digo, baja espiritual, bandido. De pecado espiritual. Alguna diablura hiciste tú. Y decía, ¿por qué tú me estás juzgando? ¿Por qué tú me estás juzgando? Digo, claro que te estoy juzgando, tú eres un sinvergüenza. ¿Qué fue lo que hiciste? Tú no puedes decir, hablemos claro, hombre, déjate de bobería. ¿Qué fue lo que hiciste? Sí, es verdad. Me dice, yo tenía que oírte lo que tú me dijiste, pero, oye, es que esa muchacha, bueno, ¿y entonces? Bueno. Ahora yo le hago una pregunta, ¿es verdad que pasa eso o no pasa? Sí. Tenga cuidado, compadre, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. La paz significa todo lo que contribuya al sumo bien del hombre. En la mentalidad hebrea, esto significa encontrarse en obediencia a Dios. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3, otra vez, ahora el versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el 1? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, ¿qué cosa? Guardes mis mandamientos. Porque, ¿qué dice ahora? Porque largura de días y años de vida, ¿y qué? Y paz te aumentarán. Alabado sea el nombre de Dios. Seguir la paz significa también perfecta relación entre las personas. Se desterró el odio y buscamos el bien de los demás. Y aquí hay una palabrita tan hermosa que por favor permítanme analizarla. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y estableció el reino de la gracia, lo primero que hizo cuando empezó su ministerio fue a presentar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, es exactamente lo que se conoce como la constitución del reino de la gracia. La palabra que Cristo usó en el comienzo de este sermón es la palabra bienaventurado. Pero mire usted rapidito el versículo 3, a Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Aquí hay algo tan precioso y profundo. San Mateo capítulo 5, versículo 3. Recuerde que estamos hablando en la serie La ética de la oración. Y estamos trabajando con la serie para la juventud cristiana. ¿Cómo dice San Mateo 5:3? ¿Cómo dice? Dice Jesús, primera de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. La persona que busca esa paz que solo Dios puede dar, es esa persona que ha sacado de su corazón el odio, ha sacado de su corazón el rencor, ha sacado de su corazón el orgullo y entonces se convierte en una persona bienaventurada. Seguid la paz con todos. Las personas que siguen la paz son personas que caminan en un camino de obediencia a Dios y son personas que sirven a los demás y son personas que sirven como rumbo, como norte, como modelo, como ejemplo, como testimonio a las personas para que no se salgan del camino, para que no pierdan el rumbo, para que se mantengan en línea recta hacia el fin, hacia la meta, que es Cristo Jesús. Sin embargo, estas personas son conocidas también como bienaventurados y también son conocidos como pobres en espíritu.
¿Cómo podríamos definir lo que son bienaventurados y cómo se entiende la frase pobres en espíritu? Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Definamos primero bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurado es uno que todavía está en el mundo, pero es independiente de él. ¿Cuál es la definición? Uno que todavía está ¿dónde? En el mundo. Pero es ¿qué cosa? Independiente de él. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No son del mundo como yo no soy del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. Ahora somos del reino de los cielos. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Pastor, ¿y qué es eso de pobres en espíritu? ¿Qué significa pobres en espíritu? Pobres en espíritu significa ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. ¿Qué son pobres en espíritu? Los que tienen ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer eso en la vida suya? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que Dios lo haga en la vida suya? Imagínese usted que todos los jóvenes de esta iglesia sean bienaventurados y sean pobres en espíritu. ¿Sería una iglesia poderosa? ¿Sí o no? ¿Saben lo que pasaría? Que los jóvenes se convertirían en la inspiración de los padres. Y los jóvenes serían el norte, la guía, la dirección de los papás y la mamá. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? En su lecho de muerte, mi mamá me pidió perdón. Cuando conocí al Señor era un jovencito, un adolescente. Y un día tomé la decisión de mi vida. Tomé la decisión de serle fiel a Dios. Tomé la decisión de caminar con Dios. Tomé la decisión de aferrarme a Dios. Tomé la decisión de vivir para Él. Mi mamá tomó la decisión contraria. Tomó la decisión de sacarme de la iglesia, de alejarme de Dios. Y empezó la batalla. Yo que sí, ella que no. Yo que sí y ella que no. Y la lucha duró 17 años y 6 meses. No fueron 4 meses. Y ella que no, yo que sí. Y ella que no, yo que sí. Compadre, pasé las secas y las maduras. Al final de la batalla, alguien se rindió. Pero no fui yo. Le dije a papá Dios, Señor, esta mujer tiene un corazón duro. Sí, mi hijo. Señor, hay que ablandar ese corazón. ¿Ustedes saben lo que es una olla de presión? ¿Conocen la olla de presión? Sí. Seguro que la conocen. A veces en mi país se ven unas habichuelitas de tercera clase que no se ablandaban, mire compadre, ni a jarronazo. Pero cuando usted la metía en esa olla de presión se ablandaban porque se ablandaban. Le dije, Señor, ablándela. Y se enfermó. La enfermedad la ablandó. Entonces se entregó al Señor. Y ahí en su lecho de muerte, con lágrimas en los ojos, me pidió perdón. Aceptó a Jesús, se entregó al Señor y aunque falleció en la fe de Cristo Jesús. Y una frase que jamás se me olvidará. Una frase que marcó mi vida y que recuerdo hasta el día de hoy. Fue cuando ella me dijo, Andrés, perdóname por todo lo que te he hecho sufrir. Perdóname por todo lo que intenté y lo que hice para sacarte de la iglesia. Mamá, ¿por qué siempre me dijiste que no? Y ahora me dice que sí, que tú aceptas al Señor. Dice, tú eres mi hijo más pequeño. Yo recuerdo hasta el día que tú naciste. Y yo me decía, ¿cómo es posible que este muchacho me va a convencer a mí? Si a este lo vi yo nacer. Cosa linda, mamá, el demonio tramposo. Dice, y decidí, tú lo que quieres, pues vamos. Decidí sacarte de la iglesia y hacerte la vida difícil para que renunciara a todo eso. Pero mientras más me esforzaba, tú más te mantenías. Mientras más me esforzaba, más te mantenía. Y andaba buscando qué cosas haber en ti para yo decir no. Y por la vida que tú has vivido, eso me convenció que yo tenía que entregarme a Dios también.
Ahora, yo le pregunto, ¿valió la pena caminar con Dios? ¿Valió la pena caminar y ser fiel a Dios? Recuerdo que a veces mi mamá me daba dinero. Y había unas vecinitas por ahí que no eran muy buena gente. Y mamá decía, ¿tú sabes que la vecina tal vive enamorada de ti? Yo era un adolescente, pastor, 20 y tantos años. Mamá, déjate de eso, yo no tengo eso. Mira, aquí está este dinero. Invítala al cine, invítala a comer, invítala a esto, invítala a comerse un helado. Tú eres un hombre, tú tienes que ser un hombre. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿O no? Yo no hablo más claro de ahí. ¿Entendieron o no entendieron? Y le decía que no, que no y que no. Y se ponía como el diablo. Bueno, gracias a Dios que no usé ese dinero. Y gracias a Dios que el Señor me mantuvo firme. Y al final mi mamá se entregó al Señor. Queridos, el resultado vendrá. Si caminas con Dios, el resultado vendrá. Si tú sigues la paz, el resultado vendrá. Y si haces lo contrario, el resultado vendrá también. ¿Cuántos jóvenes sacrificados en el altar del placer? ¿Cuánta vida de jóvenes acabadas por no caminar con el Señor? Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el versículo 14 aparece la palabra santidad. La palabra griega que aparece ahí es agiasmos. ¿Qué significa esta palabra? Escuche, agiasmos nos habla de la preparación para estar en la presencia de Dios. Qué cosa linda. ¿Qué significa agiasmos? Estar en la presencia de Dios. ¿Les gustaría estar en la presencia de Dios? ¿A cuánto les gustaría estar en la presencia de Dios? Cada mañana usted puede hacer eso, tener una cita con Dios. No hay nada más hermoso en la vida que tener una cita con Dios. Cada mañana, cada madrugada, usted puede subir al monte para estar con Jesús. Hace 40 años que lo hago y es lo más hermoso que le puede pasar. El Señor siempre está allí esperando que tú llegues. Entrar a la presencia de Dios. Seguir la paz, sea obediente. Y la santidad, entre a la presencia de Dios. Cuando usted se acostumbra a entrar a la presencia de Dios, después que usted se casa, su esposa sabe que usted estuvo allí. Y hasta los hijitos se dan cuenta que usted estuvo allí. Y es hermoso cuando se levantan en la mañana, en la madrugada, a cualquier necesidad, y usted está ahí en la presencia de Dios. Usted ni cuenta se da, pero ellos sí se dan cuenta que usted está en la presencia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La meta del cristiano es entrar y estar en la presencia de Dios. Me dice este señor en el avión, ¿usted es cristiano? Le dije, sí, gracias a Dios. Yo no soy cristiano, me dice el otro. Yo no creo en Dios, ni en la Biblia ni en Jesucristo. Yo creo en Satanás. Digo, ¿qué? Sí, yo adoro a Satanás. ¿Qué? Sí. Y quiere que le diga una cosa. Nosotros también hacemos convenciones y congresos. Pero ¿sabe para qué lo hacemos nosotros? Nos reunimos para invocar los demonios y estorbar la obra que ustedes hacen. ¿Y quiere que le diga más? El tipo estaba como medio incómodo, medio enojado, medio rabioso. Que nosotros oramos a Satanás con mucha insistencia, que nos dé poder para estorbar todo lo que ustedes puedan hacer en quitarnos las almas que nos pertenecen a nosotros. Oiga, qué poca vergüenza. Mi pregunta entonces, ¿es una guerra o no es una guerra? ¿Es una guerra o no es una guerra? Si usted quiere ver si es una guerra, mire la juventud cómo está en el mundo. Mire la juventud en cualquier país del mundo. Mire cómo está viviendo la juventud. Algunos ya no tienen ni sentido ni razón para vivir. Algunos solo existen. Algunos solo sobreviven. Y la vida que viven está una vida tan acabada. Una vida tan acabada que hacen todo tipo de poca vergüenza que usted no se puede imaginar. Su vida ya no tiene razón ni propósito. Y cuando usted se sienta a hablar con una de esa gente, usted se da cuenta qué es lo que hay ahí adentro. Mi pregunta entonces, por amor a Dios, ¿necesitamos serle fiel a Dios para fortalecer la vida de los que están aquí dentro de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y necesitamos serle fiel a Dios para inspirarlos de afuera que vengan a conocer al Señor? ¿Sí o no? A mí me llenaba de gozo cuando era un jovencito, un adolescente. Íbamos
Y me gustaba jugar mucho baloncesto, pero jugábamos en uno de los lugares más peligrosos que había, pastor. Y a veces jugábamos con gente mala, gente que tenían, algunos brincaban y saltaban y plan, se le caía la navaja. Y entonces los otros malosos decían, ¿qué haces tú con una navaja en la cancha? Póngase a mojiganga por ahí afuera. Y entonces el tipo se reagarraba en su navaja y la pone, porque esos tipos resolvían de una vez. Y ahí era que a mí me gustaba jugar. Oiga, ¿por qué? Era gente, pastor, que tenía reglas y principios. Si había que sacarte la tripa, te la sacaban. Sí, pero o sea, ahí no era cuestión de que no. Pero si tú jugabas bien, te ganaba punto con ellos. Y no fue uno ni dos ni tres los que vinieron a la iglesia, solamente porque jugaba bien baloncesto. Cuando llegaba el tipo callado y tranquilo y me sentaba, a nadie le importa el nombre de nadie, a todo el mundo le ponían su apodo. A mí me decían, hey, ven. Yo era, hey, ven. ¿Qué le importa a ella? Hey, ven. Y ahí venía. No, que a mí que me toca, no, tú jugaste con él la última vez, ahora me toca a mí ponerle en mi equipo. ¿Qué te pasa a ti? Entonces, no, que decida él. Yo no decido por nadie. Pónganse ustedes de acuerdo, yo mejor me salgo. Y ponemos yo mala con esos tigres, tú estás loco. Dice, no, está bien, pues a ti que te toca. Y comenzamos a jugar, compadre, mamacita linda. Pero un tigraje, o sea, era en este Virgilio Travieso Soto, ahí en la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, ahí en el Palacio de los Deportes. Afuera, en la cancha de afuera. Y empezábamos a jugar, compadre. Y a mí se me olvidaba el relajo ese de que eran gente mala y había que jugar, pero había que jugar. Y como saltaba altísimo, a veces venían ellos adelante y cuando venían a brincar, venía yo por atrás y ¡vum! Le quitaba la pelota. Y entraba por un lado y le tiraba pelota al otro, y el otro me tiraba y venía ¡vum! Y se la donkeaba. Y entonces me miraban así como con... Y le decía el tipo del equipo mío, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué lo miras así? Entonces se calmaban. Y ganábamos. Y ¡ay! Celebraban. Entonces yo, calladito. Me sentaba y me decían, hey, ¿y por qué tú que yo soy cristiano? ¿Que tú eres qué? Cristiano. ¿Y qué tú haces aquí? Jugando. ¿Pero cómo? ¿Aquí? ¿Cómo? Sí, pero ¿y por qué no? ¿Y a qué iglesia que tú vas? Cosa linda, mamá. Mira, hay una en la Máximo Gómez, la iglesia de Gascue. Hay otra en tal sitio. Y vaya usted a ver. Algunos se aparecían. Y decía, ¿y tú qué haces aquí? Decían, bueno, tú dijiste que aquí era que estaba la iglesia. ¿Uno no puede venir? Digo, claro que uno puede venir. Gente mala, gente mala. Mi ejemplo, mi pregunta, ¿vale la pena el testimonio en ese lugar? O sea, señores, la gente nos está mirando. Nos están mirando. Dejémonos de cuento, nos están mirando. Y lo mismo de la iglesia, cuando nos miran y ven que uno camina derechito y camina como Dios manda, se inspiran y se mantienen en la iglesia. Hay jóvenes de la iglesia que hace rato que se quieren ir. Hay jóvenes de la iglesia que hace rato que el enemigo ya los inyectó. Hay un versículo que viene. Vamos a darle a esta cuestión para terminar. Mire el versículo que viene ahora. Versículo siguiente, que dice, terminemos el versículo 14, donde dice, Hagiasmos, entrar en la presencia de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 15, ¿cómo dice el versículo 15 de Éxodo capítulo 3? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dios quiere que estemos conscientes de su presencia. ¿Qué dice Él? Aquí esta mañana, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Miren lo que dice Dios, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Dice ahora, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará, ¿cuándo dice? Por todos los siglos. Cuando lo leemos en español, pierde todo el sabor que la frase tiene. Pero cuando lo entendemos en hebreo significa o quiere decir, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué significa se me recordará por todos los siglos? Significa, no importa el lugar, la circunstancia, el momento, tú tienes que caminar, tienes que conducirte, tienes que comportarte consciente de que yo estoy presente. Alabado sea su nombre.
Aunque sea en la cancha, aunque sea en la casa, en la universidad, en la iglesia, donde quiera que tú estés, tienes que actuar sabiendo que Dios está contigo. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? A ver, sí o no. ¿Es lindo o no es lindo? Y la cosa estaba mal en la casa y no había que comer. El hermano, la persona tomó la decisión de buscar qué comer. No había ni dinero ni comida y había que alimentar a la familia. Así que esa mañana tomó la decisión. Cosa linda, mamacita linda. Y le dice al hijo chiquito, ven, vamos. Agarró un saco y agarró un colín, un machete y se fue, vivían en el campo, se fue por donde hay una plantación de plátano. Agárrate aquí ahora. Algo linda, mamá. Y había una pared, una empalizada de alambre de púa. ¿Saben qué es alambre de púa? El papá viene adelante y el chiquito atrás. Cosa linda, mamá. El papá adelante y el chiquito atrás. El chiquito viene preguntándose, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, cuando el papá llega a un lugar, mira para arriba, mira para abajo y le dice, ven, le dice al chiquitín, párate aquí. Y tú vas a mirar para allá y vas a mirar para acá. Y le dice, si tú ves que viene alguien, tú me gritas y me llamas. Dice el chiquitín, sí, papá. El chiquitín ve que el papá, por abajo de la empalizada, pone el saco y pone el colín y empieza, el machete, empieza a subirse por la empalizada para tirarse para el sitio, a mitad de camino. Le dice el chiquitín, papá, y le dice, papá, ¿qué? Le dice, ¿viene alguien? No. ¿Y entonces para qué me llama? Le dice, tú dijiste que mirara para allá. Sí. ¿Y que mirara para acá? Sí. Pero no dijiste que mirara para allá. No sale. El papá se quedó mirando así. Y dice al papá, maldición. Y se va. Agarra el colín, agarra el saco y dice, vámonos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? El chiquitín le dice, tú quieres que me ocupen ver si vienen seres humanos, pero te olvidaste que te están mirando de allá arriba. El ejemplo, señores, el testimonio. El testimonio tiene mucho valor. Hay que mirar para dónde, mirar para allá. Hay mucha gente que dejaría de hacer muchas boberías si se acuerdan que mirar para dónde. Ay, señores, cuántas cosas dejaría de hacer la gente si se entendiera, dice Dios, yo siempre estoy presente. ¿Cuál es el problema? Yo estoy aquí. ¿Cuál es la dificultad? Yo estoy aquí. Tú no tienes que angustiarte ni preocuparte. Ustedes no saben la cantidad de cosas que a mí me han pasado viajando. A veces uno queda varado en un país porque hay una tormenta. ¿Usted cree que yo me voy a preocupar? Eso no son mis problemas, esos son problemas del Señor. Lo que hago es que oro y sigo las directrices que Él me da. Y la cosa, de la noche a la mañana, ¡fum!, se resuelven. Ay, sí, yo le cuento. Gente que yo no sé ni quiénes son. De la nada aparecen y me dicen, ¿a dónde va usted? Ah, yo voy a tal lugar. Ese vuelo se canceló. Yo sé. Venga. Y ahí voy. Y van, ¿verdad? VIP, póngase ahí. Y me pongo ahí. El siguiente. Y ahí voy yo y paso. Y viene el personaje. Él va para tal lugar, el vuelo se canceló. Sí. Busca tal cosa, ta. Sí, señor. Ta. Si hay una conexión en tal sitio, y que conecta en tal sitio, listo, aquí tiene. Que le vaya bien. Y yo agarro mi ticket y me voy. Y digo, ¿quién habrá sido ese? Y después digo en el camino, a mí qué me importa, yo lo sé que me resolvieron mi problema. O sea, entienden. Señores, les repito, Dios es real. Y Él está presente en cada momento de tu vida. Yo le dije al pastor, en la madrugada de ayer, antes de ayer creo que fue, estoy tranquilo y feliz como toda la madrugada de mi vida, en mi culto con Dios, felicísimo. Tiene que hablarle a los jóvenes de la iglesia. ¿Qué? Sí. ¿Y cuándo? El domingo en la mañana. Ah, sí. Oh, qué bien. ¿Y de qué le voy a hablar? Cosa linda, mamá.
A veces quisiera saber cuál es el lenguaje más correcto y apropiado para hablarle a la gente y que lo que digo puede llegar a lo profundo de su corazón. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? Terminemos esto. Versículo 15. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Cómo dice el 15? Mirad, ¿qué cosa? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa dice? Contaminados. ¿Qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? Alguien definió esta frase como perder la gracia de Dios. ¿Cómo se entiende esta frase? Vamos al libro de Miqueas rapidito, capítulo 4, versículo 6. Vamos rapidito, Miqueas capítulo 4, versículo número 6. Entendamos esta frase, perder la gracia de Dios. ¿Cómo se puede perder la gracia de Dios? ¿Se han dado cuenta que hay personas que se van de la iglesia? ¿O no se han dado cuenta de eso? Que personas que se alejan del evangelio, se alejan de toda la vida religiosa. Miqueas 4:6. ¿Qué dice el versículo 6? Miqueas capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo dice el 6? En aquel día, dice Jehová, ¿qué cosa? Juntaré la que cojea, ¿y qué más? Y recogeré, ¿a quién? La descarriada y a la que afligí. Yo le pregunto, ¿hay o no hay personas que se han ido de la iglesia y ya no quieren volver? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay personas que han perdido la fe? ¿Hay o no hay personas que ya no solamente perdieron la fe, sino que se constituyen en enemigos de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay personas que ya no solamente son enemigos de la iglesia, sino que acusan a los hermanos y que andan criticando y acabando con todo el mundo de aquí adentro? ¿Sí o no? ¿De qué cayeron? Cayeron de la gracia. ¿Se ha quedado alguien atrás? Es lo que dice el texto. ¿Alguien en el camino perdió el rumbo? ¿Alguien en el camino perdió la senda? ¿Alguien en el camino tropezó y cayó en el camino? ¿Alguien ya no está avanzando con nosotros como debe avanzar? ¿Alguien se perdió en el rumbo? ¿Alguien ya lamentablemente perdió la fe? ¿Alguien se devolvió? ¿Qué está pasando con esa persona? Esa persona cayó de la gracia. Esa persona perdió la fe. ¿Quién se salió del camino? ¿Alguno ya no viene al culto? ¿Alguna persona de esas pues ya no nos acompaña? ¿Algunos se fueron al otro rebaño, al rebaño de los cabritos? ¿Alguna de esas personas cayó en las tinieblas? ¿Alguna de esas personas se envolvió en el pecado? ¿Alguna de esas personas se embarró con las cosas de este mundo? ¿Alguna de esas personas se dejaron comprar por las cosas de este mundo? O sea, las personas que caen de la gracia son personas que lamentablemente o vuelven a la vida pasada o se alejan de la vida presente de fidelidad y caminar con Dios. Personas que se apartan del Señor. Y en ese versículo 15 hay una frase interesante. Y aquí creo que vamos a terminar. Hay una frase interesante. Capítulo 12, versículo 15. ¿Raíz de qué dice el versículo? Raíz de amargura. Capítulo 12, versículo 15. ¿Cómo dice el 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa dice? ¿Qué significa esto de raíz de amargura? Aquí describe al que se aparta tras dioses extraños y anima a otros a hacer lo mismo. Veamos esa misma frase en el original de donde la copiaron en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. ¿Qué dice el versículo 18? Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18?
no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón, ¿qué cosa dice? Se aparte ¿de quién? Se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir ¿a quiénes? A los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca, ¿qué dice? Produzca hiel y ajenjo. ¿De qué sabor es la hiel y el ajenjo? ¿Son dulce y sabroso? Amargura. Ir tras dioses ajenos, ir tras la idolatría, ir tras cosas que ofenden a Dios, es producir esa amargura. Por tal razón, aquí se describe a aquellos que se apartan tras dioses extraños y animan a otros a hacer lo mismo, convirtiéndose en una influencia perniciosa para la vida de la comunidad. Lamentablemente, hay personas que están cayendo en esas trampas. ¿Es así o no es así? Debilitan la fe de los miembros, debilitan la fe de la gente de adentro y hacen posible que algunos jóvenes terminen siendo víctimas de las cosas de afuera, de la diversión. Dejan a un lado la recreación por caer entrampado en la diversión. Dejan a un lado a Dios para ser atrapado por las cosas de este mundo. Y yo les pregunto, ¿no han visto ustedes muchachos y muchachas que fueron excelentes personas cristianas? Por ejemplo, hay personas artistas que tienen una voz dada por el cielo, que la usaban para dar gloria a Dios, que daban y llenaban los lugares de personas que conocían y entendían el mensaje de salvación por la belleza de su voz. Y vino alguien de afuera y le conquistó y lo conquistó y se lo llevó afuera a cantar melodías para el demonio. Y llegaron a ser sumamente famosos y famosas, pero terminaron en la nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Raíz de amargura. Permita a Dios que esa no sea tu experiencia. Los versículos 16 y 17 lo vamos a dejar en hold. Vamos a dejar pendiente, porque son dos versículos bien calientes. Y pienso que hasta aquí es suficiente. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, jovencita. ¿Quisieras tú caminar conforme a la voluntad de Dios para que tu vida sea una inspiración para los demás? ¿Te gustaría hoy tomar la decisión de ser fiel a Dios para que estos principios del libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15 se cumplan en tu vida? ¿Te gustaría ser el ejemplo y el modelo que Dios tiene para que otros jóvenes se inspiren a ser fieles y caminar con Dios? Dime sí o no. Si tú dices sí, arrodíllate conmigo y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que esto sea una realidad de nuestra vida. Querido Padre Celestial, gracias por esta linda experiencia que hemos tenido con estos jóvenes y jovencitas en esta ciudad. Gracias por los jóvenes de Brisbane, aquí en Australia. Permita, Dios, que cada miembro de esta iglesia sea lleno y llena del Espíritu Santo. Y en una manera especial que los jóvenes y las jovencitas, Señor, arrodillados conmigo en esta hora, el Espíritu venga y more en ellos y ellas desde ahora y para siempre. Que nada ni nadie les aparte de usted. Que sus vidas sean una inspiración y un modelo para que otros se entreguen a Cristo Jesús. Que todo lo que hagan tenga el sello de su aprobación. Gracias por esta linda experiencia, Señor. Gracias por traerlos. Gracias, Señor, por haber colocado en nosotros el interés de compartir esta verdad. Que en sus vidas, Señor, se cumplan estos principios para que cuando oren, cuando se presenten delante de usted, sus oraciones sean poderosas, llenas del Espíritu Santo. Bendiga al pastor Flamenco, bendiga a su familia. Cuídenos, acompáñenos y protéjanos, Señor. Obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, desde ahora y para siempre. En su mano bendita nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.